Ya, listo. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar, pidámosle al Señor que Él nos guíe, nos bendiga, nos ayude y que nos dé la sabiduría para poder llevar a cabo esta clase, ¿ya? Si tienen sus materiales, espero que tengan su material a la mano y su Biblia para que podamos seguir desarrollando el mismo material. Eh, Bolito, ayúdanos con oración, por favor. Ayúdanos dirigiéndonos en oración para empezar la clase. Claro, pastor, con gusto. A ver, amado Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, por la vida, por la salud. Mi Señor, te pedimos que pongas este tiempo en sabiduría para nosotros, que nosotros podamos aprender lo que el pastor nos quiera enseñar en esta noche. Mi Señor, te pedimos por nuestras familias, por cada uno de ellos, protégelos, bendícelos también. Te agradecemos, mi Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Clase número 2. El bautismo como testimonio público. El objetivo de la clase, como ustedes pueden ver en su material, es explorar el bautismo, cómo el bautismo actúa como un testimonio público de fe y compromiso con Cristo, siguiendo los ejemplos bíblicos y las enseñanzas de Juan el Bautista y de mi Señor Jesucristo. Punto número 1. El bautismo en el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Recuerden una cosa. El bautismo en el Antiguo Testamento no van a encontrar en ninguna parte que se haya mencionado esta práctica del bautismo. Sin embargo, para los judíos era muy importante el, la purificación. Ellos siempre eh, interpretaban como la purificación como algo demasiado solemne para poder estar al menos delante de Dios o las personas que servían al Señor. Ellos no se podían contaminar nomás con cualquier cosa. Una de las leyes, incluso de los sacerdotes, era que, por ejemplo, no podían nunca tocar a un muerto, a un cadáver. Y no solamente un cadáver de una persona o en este caso, ¿no? Sino a un cadáver de algún animal que haya sido muerto, no sé, en el campo y que ellos tengan que tocarlo, esto era considerado inmundo. Era muy importante la purificación porque ellos entendían el simbolismo que había del Espíritu Santo o de la presencia de Dios con, interpretada a través del agua. Y ellos en un libro que se conoce como el Talmud, que es un libro que recoge muchas tradiciones judías, eh, en ese libro se hablaba acerca de una señal que tenía que dar el Mesías cuando apareciera, y era que el Espíritu Santo de Dios tenía que venir en forma de paloma sobre el Mesías. Por eso, si ustedes analizan las escrituras en varias ocasiones, a mi Señor Jesucristo, los judíos le decían, pero muéstranos señales. Ellos habían visto milagros, habían visto sanar a los ciegos, habían visto caminar a cojos, habían escuchado hablar a mudos, habían visto todo tipo de milagros. Sin embargo, ellos cuando le dicen muéstranos señales o muéstranos una señal, se referían específicamente a eso, lo que sucede en el bautismo de mi Señor Jesucristo, pero ellos no lo vieron, porque obviamente en ese entonces todos pensaban que Juan era un loco. Y en este caso, mi Señor Jesucristo, cuando las personas que estuvieron ahí, específicamente Juan el Bautista, vio esa señal de que el Espíritu Santo se posa en forma de paloma sobre mi Señor Jesucristo, incluso que se escucha la voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, el bautismo de arrepentimiento en Juan Marcos capítulo 1 versículos del 4 al 5 dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 1, versículos del 4 al 5. Leo, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista, que fue el precursor de mi Señor Jesucristo, preparando el camino para el Mesías mediante un llamado al arrepentimiento, en Marcos capítulo 4, capítulo 1, versículos 4 y 5, lo que acabamos de leer, dice, vemos que Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados.
Este bautismo simboliza la purificación y el deseo de los individuos de volverse de sus pecados y prepararse para la venida del reino de Dios. La multitud que acudía a Juan reconocía, perdón, públicamente su pecado y la necesidad de limpieza, lo que hacía que el bautismo sea un testimonio visible de arrepentimiento y de cambio en la vida. Cuando nosotros escuchemos acerca del bautismo, tenemos que recordar que el bautismo es enfocado directamente como un simbolismo de nuestra muerte espiritual, nuestra muerte al pecado, para una resurrección, al igual que en mi Señor Jesucristo. Él muere por nuestros pecados, a pesar de él no haber cometido ningún pecado, pero él muere por nuestros pecados y resucita para gloria de Dios, para dar testimonio de que Él es el Mesías. Cuando nosotros vamos o tomamos la decisión de bautizarnos, precisamente lo que estamos haciendo es demostrar física y públicamente a toda la congregación o a todas las personas que lo vean, demostrar lo que ya ha sucedido en mi corazón. Y justamente, eh, bueno, la semana pasada, justamente mi hermano Bolívar nos hacía me hacía una consulta. Bolívar, por favor, ¿puedes repetirnos la pregunta, por favor, para poder aclararla, para que todos la escuchen? Bueno, para que Fernanda también la escuche. No me acuerdo la pregunta exactamente, pero era referente a lo del Espíritu Santo. Se supone, por ejemplo, que uno cuando entiende qué es la salvación es porque el Espíritu Santo le ha revelado dicha verdad. Y vimos la clase anterior que justamente usted, pastor, nos enseñó que el bautismo es donde nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces iba más o menos por ahí enfocada la pregunta. No me acuerdo textualmente, pero era enfocado a eso. ¿El Espíritu Santo se lo recibe en el bautismo o ya se lo recibe desde antes? Esa era la pregunta, exactamente, justamente. A ver, recuerden esto. El bautismo solamente es un simbolismo en sí mismo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo en el preciso momento en el que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No antes y no después. En el mismo instante en que nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento viene a nosotros eh, el llamado de gracia. Si ustedes me acompañan en el libro de Efesios, en sus Biblias, Efesios capítulo 2. Efesios, Efesios, por aquí. Ya está. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero aclarar algunos puntos de estos tres versículos. Dice, porque por gracia sois salvos. Recuerden esto. Cuando alguien les pregunte, nosotros no somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por la gracia de Jesucristo, porque gracia es un regalo inmerecido. La fe es un don. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nosotros llegamos a creer en Jesucristo, en su obra redentora, pero no somos salvos solamente porque creemos en Jesucristo. Somos salvos por lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario. La fe viene a nosotros en el momento en que reconocemos ese sacrificio y lo creemos, pues obviamente por fe. Entonces, primero viene el sacrificio de Jesús, la gracia de Jesús. Ahora creemos por medio del don de la fe que nos ha sido dado y es en ese mismo instante en el que somos salvos. La única manera en la que podemos ser salvos es a través de Jesucristo. Pero para que nosotros podamos creer en Jesucristo necesitamos de la gracia y necesitamos de ese don de fe. Para poder recibir un don o un regalo de parte de Dios, solo se hace por medio del Espíritu Santo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros eso lo reconocemos. Pero la única manera en la que nosotros podemos llegar a estar conscientes de esto es a través
de la fe que nos da el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan bien, no pierdan el texto de Efesios, pero en el Evangelio de Juan, capítulo, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 26 y 27 dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense bien en esto, porque aquí mi Señor Jesucristo hace referencia al Espíritu Santo, porque obviamente ahí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos consuela. Lo que cabe recalcar en este versículo, específicamente en el versículo 26, dice, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Mi Señor Jesucristo dijo que escudriñemos las Escrituras, Juan 5:29, 5:29, 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es la que da testimonio acerca de Jesucristo y la única manera en la que nosotros podemos llegar a tener discernimiento para entender la Biblia es a través del Espíritu Santo. Es por eso que la gente, de pronto muchos ateos y personas que reniegan acerca de mi Señor Jesucristo, cuando van a la Biblia solamente la ven como un libro de historias, pero nosotros cuando vamos a la Biblia la podemos entender, la estudiamos, la escudriñamos y sabemos que ahí hay un mensaje de vida. Y eso solamente lo obtenemos es porque es el Espíritu Santo recordándonos lo que mi Señor Jesucristo dijo. Más adelante, en el capítulo 16 de Juan, dice en los versículos eh, vamos a leer desde el versículo 5. Desde el 5 en adelante dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llevado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. La verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjense bien en esto. Mi Señor Jesucristo estaba anunciando que Él iba a ser muerto, que Él iba a tener que ser sacrificado. Y les habla directamente de que es conveniente que venga el Espíritu Santo. Porque si nosotros nos fijamos bien a lo largo de la Biblia, cuando la gente se acercaba a mi Señor Jesucristo, en su mayoría la gente se acercaba esperando recibir un milagro. No se acercaban fielmente creyendo que Él era el Mesías. De hecho, su misma familia no creía que Él era el Mesías. Incluso su propia madre, a pesar de que ella vio los milagros, a pesar de todo lo que ella experimentó, sabía que él vino por concepción virginal y todo eso. Hay una parte en el texto, en el Evangelio de Marcos, cuando la madre de Jesús, María, junto con sus otros hijos, sus hermanos, van a buscarlo y cuando llegan, ellos dicen, está fuera de sí. O sea, está loco prácticamente es lo que están diciendo de mi Señor. Así que ellos no creían. De hecho, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, cuando habla de los hermanos de Jesús, dice que sus hermanos no creían en él. Y aquí me llama la atención porque si ustedes se fijan bien, él dice que es conveniente que él se vaya para que envíe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro corazón es el que obra en nuestros corazones para que nosotros creamos en Jesucristo. Antes de la venida del Espíritu Santo, la gente no creía. Si ustedes se fijan bien, incluso la gente empieza a predicar de Jesucristo, empieza a levantarse y a proclamar el Evangelio, no precisamente cuando estaba mi Señor Jesucristo, cuando estaba Él, sí predicaban, pero lo hacían porque sabían que Él estaba aquí.
A raíz de la muerte de mi Señor Jesucristo, ellos estaban asustados y escondidos, los discípulos. De hecho, incluso cuando ya lo vieron resucitado, ellos todavía permanecían escondidos sin saber qué hacer. Y posteriormente, recién en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ya después de que mi Señor Jesucristo asciende a los cielos y están reunidos en el aposento alto, recién en ese momento viene el Espíritu Santo a la vida de ellos, desciende sobre cada uno de ellos y ellos en ese momento empiezan a predicar libremente acerca de mi Señor. ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo cuando mi Señor resucitó o antes? Por lo que aquí dice, les conviene que yo me vaya. Tenía que mi Señor ascender a los cielos porque a partir del momento en el que Él asciende, viene el Espíritu Santo para que ya no creamos por lo que vemos, sino que creamos por fe. Por eso la palabra, lo que habíamos visto en Efesios, ¿no? Somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Pero para poder creer que eso es cierto, necesitamos del don de fe. Y ese don de fe solo lo da el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo da? Cuando lo recibimos. Cuando reconocemos a Jesucristo en ese mismo instante, viene el Espíritu Santo, mora en nuestros corazones y a nosotros viene precisamente lo que dice en el versículo 8, dice, y cuando Él venga os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, pasas de un punto en el cual no creías en Jesucristo a un punto en el que dices, no, mi vida ahora se divide en dos partes, antes y después de Cristo. Y justamente es por cuanto no creíamos en Él, y llega el Espíritu Santo, ahora Él nos convence del pecado. Nosotros reconocemos que somos pecadores, es en el mismo instante en el que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Yo les ponía un ejemplo en una prédica, si no me equivoco, o fue en una clase. No recuerdo, pero en algún momento lo dije. Si una persona, si por ejemplo nosotros, alguien viene, una persona, un desconocido viene y me dice, eh, este es un medicamento que yo tomo, porque por un problema de salud que yo tengo, y me viene y me dice, tómate este medicamento, tienes que tomarte este medicamento porque necesitas salvarte. Ustedes se lo tomarían, viene un desconocido y les da un frasco de pastillas y les dice, tienes que tomarte porque necesitas salvarte. ¿Se lo tomarían, Fernanda? ¿Te lo tomarías así simplemente? No, ¿Por qué? porque viene de parte de una persona que no conozco y no tengo confianza en él. Exacto, ¿sí o no? Sí, No puedes aceptar un medicamento solamente porque alguien viene y me dice, es que tienes que tomártelo para salvarte. Sería algo ridículo. Pero en cambio, si tú asistes al médico, y el médico te hace exámenes, te dice, mira, te hicimos unos exámenes, hemos revisado los análisis, hemos visto ciertos síntomas en tu cuerpo, en tu la forma de reaccionar de tu cuerpo, en tus análisis de sangre, en todo esto. Y mira, determinamos que toda esta sintomología, todos estos síntomas, demuestran que tú tienes una enfermedad y esta enfermedad te puede causar la muerte. Sin embargo, como médico, mi recomendación es que tú te tomes este medicamento. Cambia la cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no es, primero que nada, ya no viene siendo un desconocido. Segundo, antes de darme las buenas noticias del medicamento, me da las malas noticias de la enfermedad. Es necesario que yo reconozca una cosa. Yo tengo un problema. Estoy enfermo y necesito la medicina para salvarme o para sanarme. En el caso de la palabra de Dios, de mi Señor Jesucristo, esto se conoce como evangelizar. Cuando vas a evangelizar, lo primero que tienes que mostrarle a la gente es su condición de pecador. Tampoco es que vas a llegar y le vas a decir, no, es que eres un hijo del diablo, te vas a ir al infierno, desgraciado, infeliz, ojalá te quemes, te veré en la paila. Nada de eso. No. Tú llegas y procuras que la persona se responda a sí mismo su condición de pecador.
Yo me pongo a analizar y puedes hacerle preguntas sencillas como ¿cuántas veces has mentido? Si tú mientes, ¿cómo se le dice a una persona que ha mentido mucho? Se dice mentiroso. ¿Sabías que la ley de Dios dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos? ¿Sabías que la ley de Dios dice que ningún codicioso también entrará al reino de los cielos? ¿Tú has codiciado alguna vez? Y de pronto alguien te va a decir, no, es que yo no creo en Dios. Fuera de eso, si tú, aun cuando no creas en Él, si tú reconoces que has cometido un delito, que es lo lógico que un juez debería de hacer, dictar una sentencia. Lo primero que tenemos que tratar de hacer cuando vamos a compartir el mensaje de salvación a la gente es que reconozcan su condición. Lo mismo que nos pasó a nosotros. Reconocer, yo soy un pecado. Yo he mentido, yo he fallado, yo he pecado contra Dios. En el momento en que reconocen eso y les das la solución que es Cristo, cuando aceptan y reconocen a Jesucristo, viene el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si una persona llega a, en ese momento que tú le evangelizaste, le da un ataque cardíaco y se muere? Esa persona reconoció a Jesucristo, aceptó al Señor como su Señor y Salvador y se muere en ese mismo instante, pero no se bautizó. ¿Qué pasa? ¿Se salva? ¿No se salva? ¿Se queda aquí? ¿Se va al infierno? ¿Se queda en el limbo? ¿Se va al purgatorio? ¿Se va al, no sé, al infierno de los caballeros del Zodiaco? Yo qué sé? ¿Qué pasa? La lógica y la palabra de Dios nos muestra qué es lo que pasa. Estaba Jesús, estaba crucificado, estaba ya al borde de la muerte. Un ladrón le injuriaba, le decía, a ver si eres el Hijo de Dios, haz tal o cual cosa. Y el otro le dice, le confronta primero al otro y le dice, mira, nosotros nos merecemos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y mira a Jesús, a pesar de su condición, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué vino a ese hombre en ese momento? Arrepentimiento. ¿Cómo pudo arrepentirse a pesar de ver a Jesús en la cruz del Calvario? El Espíritu Santo, el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Le convenció a ese hombre y ese hombre no tuvo necesidad de bautizarse. Estaba a punto de morir, o sea, ni que le hubiesen echado cubetazos para que se bautice. No, el bautismo solamente es un simbolismo que representa lo que ya sucedió en mi corazón. El bautismo no es una herramienta para la salvación. El bautismo solamente es un testimonio declarando lo que ya ocurrió en mi corazón. Sin embargo, también es una ordenanza, ¿no? Literal, ve ahí en sus materiales. Eh, Dice, el bautismo de Jesús como ejemplo y modelo. Mateo capítulo 3 versículos del 13, perdón, al 17 dice así. Mateo 3 del 13 al 17 dice, después subió al monte. No, perdón, estoy en Marcos. Mateo 3 del 13 al 17 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y cuando hubo una voz y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bolito, ¿nos puedes ayudar por favor con la lectura en tu material del literal B, lo que dice, aunque Jesús? Jesús no tenía pecado, eligió ser bautizado por Juan para cumplir toda justicia. Este acto no solo lo identificaba con la humanidad pecadora que él vino a salvar, sino que también validaba el ministerio de Juan. Al ser bautizado, Jesús estableció un ejemplo y un modelo a seguir para todos los creyentes, mostrando la importancia del bautismo como un acto de obediencia a Dios.
Además, el evento fue acompañado por una manifestación trinitaria, la voz del Padre y la venida del Espíritu Santo en forma de paloma, subrayando la importancia divina del bautismo. Amén. Muchísimas gracias. Fíjense bien en esto. Mi Señor Jesucristo no tenía la necesidad de bautizarse. Sin embargo, mi Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo, lo hizo para dejarnos una como ejemplo. Cuando nosotros escuchemos hablar de doctrina bíblica cristiana, nosotros tenemos que recordar esto, o de lo que muchos dicen. No, es que esta iglesia sí es de sana doctrina, pero ¿cómo yo puedo identificar a una iglesia que de verdad sea de sana doctrina? Porque su doctrina tiene que tener dos características, que sea bibliocéntrica, o sea, que todo lo que esté enseñando esté en la Biblia, no sacado fuera de contexto, sino en todo el consejo de la palabra de Dios, y que sea cristocéntrica, que todo vaya centrado y enfocado directamente a Jesucristo. Esas dos características principales, que sea bibliocéntrica y que sea cristocéntrica, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que la doctrina bíblica cristiana va centrada en Jesucristo, es porque si Jesús dio una orden, es para que yo la cumpla. Para que sea doctrina bíblica cristiana, Jesús tiene que haberla enseñado, Jesús tiene que haberla practicado y Jesús tiene que haberla ordenado para que sea una práctica cristiana dentro de la doctrina cristiana. Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos en la religión católica, por lo general se habla de los 7 sacramentos, que son el bautismo, la primera comunión, la confirmación, eh, la unción de los enfermos, el matrimonio, y me faltan dos, la confesión y, la unción de los muertos, creo que es, bueno, algo así es, no recuerdo bien. Para los que les sorprende que yo conozca estas cosas es porque yo, cuando fui joven, cuando fui niño, yo era monaguillo, así que yo sé de lo que estoy hablando. Y además de eso yo estudié. Y es interesante porque, por ejemplo, yo vengo de una familia católica, muy católica, pero yo era ateo y aún así yo era monaguillo y ahí andaba que en las cosas esas. Sin embargo, ninguno de esos sacramentos aparece dentro de la palabra de Dios. Hay dos ordenanzas que es muy diferente. Y en este caso es el bautismo y la primera comunión, iba a decir, qué bruto. Perdón, es el bautismo y la cena del Señor. Son las dos únicas ordenanzas que da directamente mi Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos literalmente esto, por ejemplo, en el caso del bautismo, nosotros vemos que Jesús se bautizó, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos, es una orden directa, él mismo lo hizo y él enseñó el bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo del arrepentimiento. Y justamente, fíjense bien, en el literal 2 dice, el testimonio público en el bautismo. El bautismo como declaración pública de fe. Hechos capítulo 2 versículos del 38 al 41 dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 2 versículos del 38 al 41 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos y para todos nosotros los que están lejos para cuantos el Señor de nuestro Dios llamare. Y con todas otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibían su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y aquí voy a aclarar algo, porque de pronto de aquí podría salir la idea de pronto mal enseñada o de pronto tergiversada de que primero me bautizo y después recibo al Espíritu Santo. No, no quiere decir eso. Miren, volvamos al material. Dice, en el día de Pentecostés, Pedro predicó a la multitud y muchos fueron compungidos de corazón, o sea, fueron exhortados, confrontados con su pecado. En el versículo 37 lo vemos. Dice, Pedro les exhortó a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Versículo 38. 3000 personas reciben su mensaje y fueron bautizadas ese día, haciendo una declaración pública de fe en Cristo.
Este acto público de bautismo no solo identificaba a los nuevos creyentes en Cristo, sino que también los unía a la comunidad cristiana naciente, testificando ante todos de su compromiso con el Evangelio. Ahora, ¿por qué Pedro les dice bautícesen para que reciban el don del Espíritu Santo? Porque en el momento, en ese entonces, no tenían ellos como tal lo que nosotros tenemos ahora, la Biblia. Y eran necesarias señales que demostraran que ellos eran hombres de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3 ustedes ven que hay la curación de un cojo, pero a él no le dijeron literalmente tienes que bautizarte, le sanaron a este hombre. Después este hombre creyó y bueno, ya si quieren pueden después leer la historia. Sin embargo, esto Pedro lo decía es para testimonio de la gente, para testimonio de todas las personas. No es que ellos recién recibían el Espíritu Santo cuando se bautizaban, sino que ellos en el mismo instante en que creyeron y se arrepintieron, ellos querían tomar la decisión. Por eso cuando se acercan a donde Pedro, lo primerito que sucede en ellos, en el momento en que se arrepienten, es ¿qué hacemos? A ver, entonces, ¿quieres, estás arrepentido? Lo primero que tienes que hacer es bautizar. Reconoce que Jesucristo, ante el mundo, no solamente en tu corazón, ante el mundo, reconoce que Jesucristo es tu Señor. Eso era algo automático. Y ahí también cabe recalcar algo. Los discípulos de Jesús eran personas a las que todos trataban de desmentirles, trataban de calumniarles, trataban de hacerles a un lado. De hecho, más adelante ustedes ven que a Pedro y a Juan son llevados ante el concilio, son llevados 2 veces a la cárcel. Fueron azotados y se les prohibió que sigan hablando de Jesucristo. O sea, lo que iba a suceder si mucha gente declaraba que Cristo era el Señor, es que muchos iban a tener que enfrentar castigos como los azotes o incluso hasta la misma muerte, que más adelante sí sucede, al ver que estaba creciendo la iglesia como tal, o sea, la gente que creía en Jesús, todos empezaron a creer en Jesucristo. A pesar de no haberlo visto, muchos de ellos, pero empezaron a convertirse a Cristo. Y era necesario que den su testimonio público de fe, porque si tú de verdad amas al Señor, no puedes tenerlo escondido. Si una persona ama de verdad a alguien, no la tiene escondida. Quiere que todo el mundo se entere que ama a esa persona. En este caso es algo similar. Si yo amo de verdad a Cristo, yo tengo que dar testimonio de quién es Él para mí. No puedo quedarme callado. El compromiso que implica esto es muy importante. En el literal B dice significado de la confesión pública en la vida cristiana. El bautismo es más que un ritual, es una confesión pública que testifica la obra de Cristo en la vida del creyente. Romanos 10 del 9 al 10 dice de la siguiente manera. Romanos 10 del 9 al 10 dice así. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, fíjense bien en esto, porque de aquí también puede salir una mala enseñanza tergiversada. Recuerden algo. Cuando el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos está diciendo que tienes que confesar con tu boca, él está dando solamente un ejemplo. No es que literalmente solamente tienes que confesarlo con la boca. Tú tienes que confesar con tu estilo de vida. En el caso, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que es sordomuda y no puede hablar? O que es muda, no tiene la capacidad de hablar. ¿Qué pasa con ellos? No pueden confesar con su boca. Pero aquí a lo que se está refiriendo es que tu vida, tu testimonio, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hables, todo lo que tú pienses, debe dar testimonio de que conoces a Cristo. Por eso dice que con la boca se confiesa, o sea, con tus actitudes, con todo lo que tú haces, confiesas quién es tu Señor, pero con el corazón se cree para la salvación. Así que, para justicia, ¿no? Continúo, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
El bautismo actúa como una confesión visible, una proclamación ante la comunidad de la fe, de la fe personal en Cristo y el deseo de vivir conforme a sus enseñanzas. Es una declaración de que el creyente ha muerto al pecado y ha resucitado a una nueva vida en Cristo, como se representa en la inmersión en el agua y en el sumergimiento de la misma. Prácticamente, el simbolismo que se aplica en ese caso es al momento que nosotros nos sumergimos en el agua, estamos dando a entender que hemos sido sepultados. Es como si, como cuando se sepulta literalmente en la tierra a una persona. El bautismo literalmente es, me estoy sepultando, estoy renunciando a mi vida pasada, estoy muriendo a mi vida pasada, estoy dando testimonio de que mi vida pasada hasta ahí llegó. Y cuando sales del agua, das testimonio de que has resucitado, de que tienes ahora una nueva vida espiritual en Cristo. ¿Sí? El bautismo como primer paso en el discipulado. Y aquí tenemos que hablar algo bastante interesante. Dice el compromiso del discipulado a través del bautismo. Eh, Romanos capítulo 6 versículo 3 dice así la palabra del Señor, versículos 3 y 4. Romanos 6 3 y 4 dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque como somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fernanda, ¿tienes tu material ahí? Por favor, ¿nos puedes ayudar leyendo lo que dice Pablo enseña en y continúa, por favor? Perdóneme, me perdí un momento. ¿Me puede decir el literal? A ver, estamos en el literal 3, literal A. Dice el compromiso del discipulado a través del bautismo. Ya lo encontré. Dice, el bautismo como el primer paso del discipulado. Romanos 6 3 al 4. Pablo enseña en Romanos 6 al 3, del 3 al 4, que aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. Esto significa que al ser sumergidos en el agua, los creyentes simbolizan su identificación con la muerte de Cristo al pecado. Y al salir del agua, representan su resurrección a la vida nueva y transformada. El bautismo entonces no es el fin en sí mismo, sino el comienzo de caminar de discipulado. Él es el primer paso para el compromiso de vivir bajo la señoría de Cristo, siguiendo sus enseñanzas y crecimiento en santidad. Muchas gracias, hijita. Fíjense bien en lo que acabamos de ver, ¿no? Es necesario, es importantísimo que entendamos. Yo no, s- el ser cristiano no es que simplemente llego, me bautizo, ya acepté a Cristo y ya de ahí en adelante ya no tengo nada más que hacer. Porque cuando nosotros somos bautizados, estamos simbolizando de que hemos nacido de nuevo. Eh, Bolito, tú que eres padre primerizo y que tienes a tu nena ya grandecita. Cuando recién nació, ¿qué es lo primero las primeras recomendaciones que les dio el doctor? ¿Cuáles fueron las primeras recomendaciones que les dio el doctor y en el hospital, yo qué sé, el pediatra o que les dio el médico con su bebé? A ver, la mayoría de recomendaciones le dieron a la mamá, así es que ya no me acuerdo bien. Sin embargo, o sea, claro, el doctor lo que dice es, por ejemplo, que estemos atentos a signos de alarma, si tienen, por ejemplo, algún tipo de movimiento espontáneo que no es dentro de lo normal. Hay que estarle chequeando que esté bien la temperatura, que también debe estar comiendo bien, es lo primerito también que nos dice, que debe estar comiendo bien y el pañal tiene que estarle llenando. Entonces, son algunas de las que me acuerdo ahorita. Perfecto, muy bien. Así es, lo primerito, ¿no? O sea, no hay mejor alimento que la leche materna para un bebé, para nada. O sea, un bebé recién nace no le voy a llevar a comerse un churrasco. O sea, es lógico. Tengo que darle de comer lo que puede digerir un bebé. No puede simplemente coger y amontonarle cosas. Pasa lo mismo en la vida cristiana.
tú llegas al conocimiento de la palabra de Dios, no es que de una vas a coger y bueno, y ahora sí ya soy cristiano y voy a leer Apocalipsis. Y voy a Apocalipsis y me encuentro con un montón de cosas que ni entiendo. Y me topo con que cuando venga el Señor Jesucristo va a venir con una espada que le sale de la boca, un tatuaje en el muslo que dice Rey de Reyes, Señores de Señores, con subido sobre un caballo, con fuego en los ojos, en los pies, vestido de blanco y con una barba. Me imagino es prácticamente un monstruo, un hombre con una espada que le sale de la boca, pues, obviamente. Es un libro de simbolismos, muchas veces, y muchas cosas que no puedo tomarlas literalmente. No, que que hay una mujer y una bestia con 10 cuernos y cada cuerno tenía otro y había otro cuerno pequeño y bueno, en fin, son cosas que son simbolismos a los que yo tengo que estudiar para poderme adentrar. Eso ya es carne, ya es el churrasco. Cuando yo llego a los pies de Cristo, yo tengo que empezar un proceso de discipulado. ¿Por qué es necesario ser discipulado? Primero que nada, mi Señor Jesucristo lo ordenó. Vayan y hagan discípulos. No les dijo solamente sean discípulos, dijo vayan y hagan nuevos discípulos. Pero para yo poder hacer discípulos, primero yo tengo que ser un discípulo. ¿Y cómo me convierto en un discípulo? Pues aprendiendo todo lo que el Espíritu Santo quiere decirme. ¿Y cómo lo aprendo? Pues a través de la palabra de Dios. Pero si yo voy solito a la palabra de Dios y no hay alguien que me enseñe, pues entonces puedo caer en cometer muchísimos errores y cositas que pueden llegar a convertirse en herejía. Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo no comparto tanto la idea de predicadores que a veces toman, ponen un título a la prédica. No sé, esto lo escuché de un predicador que en algún momento dijo algo así. Eh, la prédica se llamaba Cuidado con tu boca. Y el pastor empezó a predicar, no, es que la palabra de Dios dice que hay que tener cuidado con las cosas que dices, porque si tú dices algo que sea negativo, tú tienes miedo de que te boten del trabajo y ese día saliste de tu casa y dijiste, ojalá hoy no me boten del trabajo, ya te ataste a los dichos de tu boca y te ataste a las cosas que están en tu corazón, te has hecho prisionero. Y la Biblia lo dice, y literalmente sí dice eso. En Proverbios 6:2 dice, te has enlazado, Proverbios capítulo 6 versículo 2, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Ahí está. La Biblia dice que todo lo que tú digas, las palabras que salen de tu boca, te quedas enlazado a ellas. Y los dichos de tus labios quedas atado a ellos. Así que no confieses, tienes que confesar positivo. Tú no tienes cáncer, tienes que decir que no tienes cáncer. A ti no te van a botar de la casa, aunque no pagues el arriendo, tú hoy vas a decir, porque los dichos de tu boca, los dichos de tus labios son a los que tú estás atado. Mentira. Y yo le escuché a un predicador que se mandó una prédica, 2 horas casi de prédica, basado en ese versículo. Y de ahí cogió otros versículos y prácticamente él fue diciendo, acomodando las cosas para que la Biblia termine diciendo lo que él quería. Pero si nosotros leemos el contexto, el capítulo 6 del libro de Proverbios habla acerca de la gente perezosa. Y los primeros versículos habla de que no andes saliendo de garante de nadie. Así que si alguien te dice, no, ñañito, ayúdame, quiero que seas garante, no, porque ahí está hablando que no caigas por fiador. En el versículo 1 lo dice. Hijo mío, no salgas por fiador, no, si salieres por fiador de tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado en los dichos, te has enlazado con tus palabras, con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Se refiere a que no salgas de garante, no salgas por fiador de nadie. No dice nada de confesión positiva ni de nada de eso. Por ende, para yo poder entender todo esto, necesito que alguien me enseñe la palabra de Dios. Necesito que alguien me disipule. Palabra discipular viene de disciplina, que alguien me enseñe a tener disciplina en el estudio del consejo de la palabra de Dios. A eso se refiere. Fíjense bien en eso, porque una vez que me bautizo, ustedes ya tomaron el primer paso.
empezaron a volverse discípulos, ya creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador y han tomado la decisión de bautizarse. Y lo que están recibiendo ahorita prácticamente es un discipulado, porque están aprendiendo. Pero no me puedo quedar solamente con lo básico, porque si seguimos escudriñando, seguimos estudiando, vamos a tener más ganas. Conforme nosotros vayamos creciendo espiritualmente, la comida que necesitemos tiene que ser más sólida, más contundente, como los bebés. Antes mi hija también tomaba leche materna y las compotas, las papillitas, esas cositas que pues, en su edad pues le gustaban. Hace 30 minutos estaba comiéndose mi plato de arroz con pollo. O sea, ya cambia. Las necesidades biológicas del niño, de la niña, van cambiando conforme va creciendo. Ya no se conforma con un purecito. O sea, si a ustedes les dicen, ¿qué prefieres? ¿Comerte un purecito de plátano, un platanito, un papillita de plátano? ¿O quieres ir a comer hamburguesas donde el Pastor Mario? ¿Ustedes qué van a decir? No, pues las hamburguesas. Harán el gasto, por si acaso, si están cerca. Este es el punto, hermanos amados, al que nosotros tenemos que llegar cuando estudiamos la palabra de Dios. Que yo empiezo por lo básico. Sí, el bautismo, las clases bautismales, posteriormente otros discipulados, como mi experiencia con Dios, o cosas así, ¿no? Algo que vaya alimentando mi espíritu. Pero va a llegar un punto en el cual eso ya no es suficiente. Necesito profundizar más, necesito escudriñar más, necesito alimentarme más, necesito saber a qué se refería mi Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Necesito entender perfectamente por qué los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es hermano de Satanás, cuando la Biblia me dice que Jesucristo es Dios mismo. Tengo que escudriñar mucho más para poder yo llegar al punto de entender por qué mi Señor Jesucristo decidió simplemente entregar su vida, por qué siendo Dios, por qué no hizo algo, no sé, chasqueó los dedos, hizo algún acto para demostrarle a todo el mundo que Él es Dios y que tenían que arrepentirse. Necesito escudriñar mucho más, a ver a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice, no sé, a qué se refiere con las copas de la ira de Dios. ¿Quién es el anticristo? Todas esas cosas, pues no las puedo saber yo de la noche a la mañana. Necesito empezar por lo más básico para de ahí ir profundizando a lo más, a lo más sólido, a lo más profundo. Es importantísimo que hagamos eso. Y tienen toda la vida por delante, son jóvenes, así que pueden estudiar la Biblia. Aún así, alguna vez un profesor mío del seminario me dijo, si tuviéramos 100 años para sentarnos y ponernos a estudiar la Biblia todos los días, sin interrupciones, sin dormir, 100 años, día y noche, leyendo, escudriñando pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, y escudriñáramos las escrituras, 100 años nos serían muy pocos para poder llegar a entender lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo muy emocionante, porque ustedes sabían que cuando lleguemos al cielo ya no van a necesitar al pastor Mario que les enseñe nada, porque ahí mismo dice que la enseñanza saldrá de la boca del Señor. Él va a ser quien nos enseñe todo lo que necesitamos saber. Y eso me emociona a mí porque hay tantas preguntas y tantas cosas que yo quisiera conocer y me falta muchísimo por aprender. Así que ese anhelo, esa necesidad tiene que habitar en nuestros corazones. Literal B, vivir una vida transformada y comprometida con Cristo. El compromiso de ser un discípulo implica una vida continua de transformación. Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos recuerda, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Después del bautismo, el creyente está llamado a reflejar una nueva vida en Cristo en cada aspecto de su conducta diaria. El bautismo no solamente testifica una vez ante la comunidad de fe, ante la comunidad de fe,
sino que también es el inicio de un testimonio continuo que debe ser visible en la vida de obediencia, amor y servicio a Dios y a los demás. Esto, el bautismo es el primer paso, pero desde ahí en adelante nuestra vida tiene que ser de testimonio. Ahora, tienen que entender una cosa. Hay una diferencia entre, entre ser santo y ser santificado. Nosotros somos santos justificados por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora somos declarados santos, declarados justos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no por lo que nosotros somos. Pero hay un proceso. Ahora nosotros ya somos salvos y hemos sido declarados santos. Pero la palabra santo significa apartado para Dios. Entonces, el proceso de santificación es algo que empieza en el mismo instante en el que nosotros creemos en Cristo y termina en el día en que lleguemos a la presencia de Cristo. Todos nosotros, cada uno independientemente, va a tener una serie de pruebas difíciles que vamos a tener que afrontar todos los días, tentaciones que vamos a tener que enfrentar. Y nosotros estamos en la capacidad de decir sí o de decir no. No es que de la noche a la mañana nosotros dejamos de pecar. No es que de aquí en adelante nunca voy a decir una mentira, nunca me voy a enojar, nunca voy a pelear con mi esposa, con mi esposo, con mis papás, con mis hermanos. No es que nunca va a pasar nada. Somos tentados, pero es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a enfrentar cualquier tentación. Y estando conscientes de eso, nosotros tenemos que estar claros que la única manera en la que yo puedo enfrentar las tentaciones, si tengo al Espíritu Santo, es alimentándolo siempre. Si yo no alimento mi espíritu, el espíritu en mi vida, ahora que soy una nueva criatura, es lógico que yo no voy a poder seguir creciendo espiritualmente. Si un bebé no tiene un desarrollo pleno y, no sé, normal, y no crece, y yo le llevo al pediatra, el pediatra no es que le va a ver y le va a decir, bueno, entonces denle vitaminas o inyectémosle hormonas del crecimiento para que crezca el bebé. No, el pediatra no hace eso. El pediatra lo que hace es determinar por qué el bebé no está creciendo de manera normal. Así que le manda a hacer exámenes, hace un estudio, revisa y en base a los resultados de esos estudios, él va a determinar, el bebé no está creciendo por esto. En nuestra vida espiritual pasa algo exactamente similar. Si yo tengo una vida nueva y me voy alimentando todos los días de la palabra de Dios, en mi corazón tiene que suceder algo, en mi conducta tiene que suceder algo. Ya no quiero hacer las cosas que hacía antes, ahora quiero hacer las cosas que le agradan a Dios. Y si yo estoy claro en eso, si estoy consciente de esto, yo me voy a dar cuenta que parte del vivir agradándole a Dios es que yo ya no voy a tener que actuar de la misma manera que actuaba antes. Si yo voy creciendo espiritualmente, mi carácter, mi conducta y mi espíritu, todo lo que yo haga, cada día tiene que reflejar a Cristo, tengo que parecerme más a Dios, más a mi Señor. Cuando mi Señor le estaban insultando, pues Él no respondía con insultos. Cuando le castigaron injustamente, Él no respondía con maldición. Y esas son las cositas que nosotros necesitamos aprender, a actuar tal como mi Señor Jesucristo actuaba. Ese es el proceso de santificación. No pasa de la noche a la mañana. Eso es algo que tiene que ir ocurriendo un día a la vez, un paso a la vez. No es que automáticamente yo me arrepentí y mañana soy pastor y pasado mañana soy diácono y después soy arcángel. No, no pasa así. Yo tengo que ir creciendo espiritualmente poco a poco. Y para eso necesito alimentarme de la manera correcta, como un bebé. Empiezo por lo más básico y después continúo aprendiendo lo más esencial.
Ustedes van a encontrar en la página número 7 la tarea. Dice, reflexión personal. Reflexiona sobre el significado del bautismo en tu propia vida, considerando cómo este acto ha impactado tu testimonio personal y su compromiso con Cristo. Escribe una breve reflexión o testimonio sobre lo que su bautismo significó para ellos y cómo ha influido en su caminar diario con Dios. A ver, ustedes ya me habían enviado un testimonio muy corto, que ya les había dicho, ya les había contado antes, ya les había pedido antes, perdón, en la clase anterior. Ahora lo que ustedes van a hacer es contar un testimonio cortito, no tiene que ser largo, pero eso sí, escrito, por favor, ya sea a computadora, a mano, como ustedes quieran, diciendo cómo ha influenciado o cómo ha afectado positiva o negativamente la decisión de ustedes de bautizarse para con las personas que los rodean. ¿No? Decidí bautizarme y mi mamá ya no me habla. Decidí bautizarme y todos en la casa están felices. Decidí bautizarme y ahora tengo que dormir con el perro. Ya no sé. Eso ya depende de usted, ¿no? Cómo está impactando, cómo está reflejando su decisión personal también en la vida de las personas. ¿Sí? Esa es la tarea para la próxima semana. ¿Sí está claro? Dirán algo porque si están vivos. Sí, pastor. Chévere. Listo. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya sido de edificación, como, tanto como lo fue es para mí, y que puedan seguir aprendiendo en el consejo de la palabra de Dios. Tienen esa tareita, no tiene que ser algo largo, ¿no? Algo cortito, y me lo envían ahí. Muchas gracias por las personas que ya enviaron las tareas y que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar la clase. Fernanda, ayúdanos con la oración para finalizar. A ver, Padre nuestro, Padre amado, Señor, Padre mío, te damos muchas gracias por el conocimiento que nos acabas de dar, el conocimiento que nos acabas de proveer mediante el Pastor Mario. Te damos muchas gracias por tenernos con vida un día más para podernos arrepentirnos y volvernos a ti, Padre. Te damos muchas gracias también por el conocimiento que nos provees día a día para poder conocer cómo maquina este mundo y para poder conocerte mejor a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que nos bendigas y que nos dejes descansar en paz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Amén. Bien, muchísimas gracias, Fernandita. Señor les bendiga, chicos. Cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan, me la pueden hacer a mi WhatsApp personal y ahí estaré tratando de responderles siempre todo a la luz de la palabra de Dios. Descansen, que el Señor les bendiga, que tengan buena noche. Igualmente, Pastor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, pastor. Hasta luego. Bendiciones.